Él apartó un día muy especial. Y es que desde ahí un monumento eterno no tiene fin, pues por los siglos será. El San Sábado es un día especial, en el puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, oír que la cruz por mí murió, me nace decir de corazón: yo te amo. Guarda tu voluntad ese día. Honra a Jesús con todo tu corazón. Hágase bien algo que aparte tu mente del gran amor que muestra siempre el Señor. El sábado es un día especial, en el puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, oír que la cruz por mí murió, me nace decir de corazón: el sábado es un día especial, en el puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, y oír que la cruz por mí murió, me nace decir de corazón: yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Amén. Hermosos. Muy bien, muchísimas gracias a los niños por ese hermoso especial. Gracias, Jero, y gracias a Santi. Y estamos ya listos para tomar parte en el estudio de la palabra del Señor. Quiero presentarles en esta mañana al pastor Samuel Delgado, que tenemos el privilegio de tenerlo aquí con nosotros y que va a ser quien va a trazar la palabra de Dios en esta mañana. Él es el secretario de nuestro campo, así que es un privilegio tenerlo aquí. Pastor Samuel Delgado, bienvenido en esta mañana y que el Señor le bendiga grandemente. Pastor Samuel. Parece que el pastor está teniendo dificultades. Bueno, mientras arreglamos las dificultades, queremos en este momento agradecerle a las personas que están, a las personas que han hecho la programación en este día, que es el Día del Milagro, y queremos decirles de manera especial que es un privilegio tenerles celebrando hoy el cumpleaños, ¿cierto? Al final, los que quieran pueden pedirme el video, yo se los paso, ¿cierto? El video del homenaje de la iglesia, 36 años cumplidos. Felicitaciones a toda la iglesia del Milagro y gracias a Dios por todo ese tiempo que han tenido la posibilidad de estar junto con nosotros. Y la otra cosa que tenía para anunciarles, mientras esperamos que el pastor pueda conectarse, es el de
Hay una sociedad de jóvenes especial hoy que se ha planeado entre las iglesias de el Milagro, los jóvenes del Milagro, y las personas del distrito de Ciénaga, una iglesia también de Ciénaga. Entonces, hoy va a ser un evento especial. Ellos van a tener la invitación, van a estar mandándolo por ahí. Qué bueno que podamos participar a partir de las 4:30 con la ayuda del Señor. Estarán allí. Creo que el pastor Samuel ya está con nosotros. Ya creo que entró. Bienvenido, pastor, en esta mañana. Gracias por estar aquí acompañándonos. Ya la iglesia está lista. Aquí está con nosotros todo el distrito. Hay una representación de casi todo el distrito porque falta algunas iglesias porque obviamente por el tema del internet se les dificulta. Pero pastor Samuel ya está con nosotros. Pastor Samuel, ¿me escucha? Pastor Samuel, ustedes saben cómo es la dificultad con la tecnología, así que les pedimos un poquito de paciencia. Mientras tanto, vamos a cantar un himno. Listo. Y le damos tiempo al pastor para que él pueda organizar bien el audio y el sonido. Hermano Orlando, ¿te puede dirigirnos un himno? Listo, pastor. Sí. Pastor, vamos a alabar el nombre del Señor y vamos a hacerlo con el himno número 93. Himno número 93. Sangró mi soberano Dios, murió mi Salvador. Su vida quiso entregar por mí tan pecador. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Por mis pecados y maldad, Él en la cruz gimió. Qué amor, qué gracia, qué piedad, sin par así mostró. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Debió ocultar el sol su paz cuando el Señor Jesús por la criatura en rebelión humilde fue a la cruz. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Y yo también al ver su cruz el rostro encubriré. Con lágrimas de gratitud mi alma inundaré. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Mas no con llanto pagaré la deuda de su amor. Mi ser entero doytelo, no puedo más, Señor. Oh Salvador, ayúdame
que sea fiel a ti. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Amén. Amén. Ahora sí ya está con nosotros el pastor Samuel Delgado. Bienvenido, pastor. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. El distrito de Itagüí le da una calurosa bienvenida. Hola, muy buenos días. Feliz sábado para todos. ¿Cómo están? Qué bueno verles. O sea, por este Hola. medio que el Señor nos permite. Pastor Hola, José, Pastor Samuel, buenos días. muy buenos días. Qué bueno tener la oportunidad de visitarles, de permitirme llegar a sus hogares a través de este medio, de abrirnos las puertas de una manera segura. Espero los antivirus estén activados en sus computadores y celulares. ¿Está bien? Con tapaboca, pastor. Sí, dice que no me ven. Algunos me están diciendo que no me ven allí a través del chat. ¿Me confirman, por favor? Deben buscarlo, pues yo lo estoy viendo. Yo también, pastor. Sí, la mayor parte lo estamos viendo. De pronto es el que debe buscarla ya la persona en su celular, en su dispositivo. Ok, está bien. No sé si la familia Uribe Williams. Sí, pastor, ya te vemos. Ah, bueno, está bien. Tenemos la pantalla Teníamos diferente. el antivirus. Me está funcionando el antivirus. Ah, bueno, menos mal ya lo desactivaron. Qué bueno, qué bueno. No, desearles un feliz sábado a todos. Qué privilegio poder encontrarnos. Han sido días difíciles. Gracias por la bienvenida, por el buen ánimo de desear que los pueda acompañar. Pastor José, gracias por la invitación. Estos días han sido pues siempre de carrera, de afanes. Estamos en cuarentena, pero la misión, la iglesia no está en cuarentena. Sigue funcionando, sigue en actividades, se sigue en diferentes programas, ¿verdad? Así que, bueno, como Asociación Suroccidental nos alegra mucho que cada distrito, y en especial el distrito de Itagüí, pues tiene sus transmisiones, tiene la manera de comunicarse entre sus miembros, de que puedan permanecer en contacto, y eso es muy importante, ¿verdad? A principio de mes, la Iglesia del Milagro, 36 años, cumplía, ¿verdad? Creo que me perdí el video que hace un rato presentaron. Ahorita volvemos y se lo pasamos, pastor. Ok, entonces, pero desearles muchas bendiciones, que sean muchos años más en el cielo, porque aquí en la tierra esperamos que pronto el Señor pueda venir y trasladarnos a la patria celestial. Estamos en medio de una situación difícil para el mundo, no es fácil lo que se está enfrentando, ¿cierto? Lo que el mundo está enfrentando y lo que como seres humanos y como humanidad estamos enfrentando. Sin embargo, confiamos en la dirección, en el poder, en la soberanía de nuestro Dios y entendemos que Él está al control. Él está al control. Permítanme un momento, cuadro aquí algo. Hace un momento teníamos unas fallas con la energía. Estaba fallando, estaba de manera intermitente. Así que los equipos estaban descargados, mi celular, y estábamos revisando cómo poder ingresar, cómo poder acompañarles. Pero bueno, damos gracias a Dios que se pudo solucionar y llegó. Esperemos no se vaya a ir. Si se va, me dan un momento, una espera para tratar de conectar con el celular de mi esposa, ¿cierto? Y de esa manera poderlo tener y poder estar. Bien, quiero hablar hoy de un asunto bien importante que nos concierne a todos y es acerca de la iglesia. La iglesia, su misión,
su deber. Vamos a mirar si todavía sigue siendo relevante. Y si de pronto para alguno de nosotros ha perdido relevancia, pues que podamos encontrarla, podamos retomarla y poder seguir avanzando. Sí, hay momentos difíciles, estamos en tiempos de crisis. Nosotros vemos que a nuestro alrededor y sobre todo en el tiempo que nosotros estamos viviendo, en el posmodernismo, ¿cierto? Y todas estas etapas que se vienen desarrollando, vemos cómo pierde valor muchas cosas para el ser humano, o más bien le cambia el sentido de valor. Y esta pandemia precisamente lo que ha generado en nosotros es que pueda generarse un cambio de valor en muchos aspectos. Y por lo menos antes de la pandemia, el sentido de valor que había ya no es el mismo que hay en este momento. Cuando llevamos unos 3, casi 4 meses ya en confinamiento, en medio de esta pandemia aquí en nuestro país, aquí en el área metropolitana. Y vemos cómo antes de la pandemia quizás se compraban, al ir a la tienda, a los supermercados, a los centros comerciales, se adquirían productos que tenían algo de relevancia. Sin embargo, hoy vemos que quizás eso ha cambiado. Ya ahora los hábitos de consumo han dado un vuelco, han dado un giro, se han transformado y los hábitos de consumo hoy son totalmente diferentes a los hábitos de consumo que había anteriormente. Y entonces nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, que antes, quizás en este momento nos hemos dado cuenta que podemos vivir sin comprar, quizás un vestido, una camisa, un pantalón, unos zapatos, y ahora no es quizás tan relevante. Quizás lo compra el que antes de la pandemia estaba haciendo planes de comprarlo porque no lo tenía, porque lo estaba necesitando y en este momento lo está requiriendo. Pero antes, simplemente por el me gustó, lo quiero. Bueno, y aún los días sin IVA hicieron una transformación, un cambio en esos hábitos que se venían dando y vemos cómo hubo un volcamiento amplio de las personas a las calles y a los centros comerciales, ¿verdad? Pero bien, miramos también cómo en ese mismo sentido ha retomado quizás algo de importancia y algo de valor en las relaciones familiares. Sí, a pesar de la gran cantidad de divorcios también y la gran cantidad de problemas al interior de las familias dado por esa convivencia de manera permanente, ¿sí? Y vemos como hace algunos días en las noticias presentaban de otro país, en México, se veía cómo se están llevando a cabo matrimonios express, vía virtual, ¿sí? Ya no tiene que ir a notaría, simplemente te conectas a través de una aplicación con el notario, con el encargado y realizas tu proceso de divorcio. Y de esa manera ha habido un vuelco. Y sobre todo en el pensamiento también de la humanidad, que en este momento nos ha llevado, y aunque se habla de cuidar a los demás, de cuidarnos, de rodearnos, vemos cómo al mismo tiempo el sentido de individualidad, de sobrevivencia individual, también ha salido a flote, en donde tú sales a la calle y entonces sientes esas miradas inquisidoras, señaladoras y puedes ver que te están juzgando y diciendo, mira, ahí va uno contagiado, ¿cierto? Y entonces tú te sientes como que el más contagiado de todos los contagiados, ¿cierto? Y que estás contagiando a todo el mundo y que sería mejor no salir, ¿sí? Y en cierta medida es un revisar alrededor y entonces mirar a ver si tú estás cumpliendo y si no, yo te voy a llevar ante las autoridades para que eso tenga unas implicaciones sobre ti, ¿cierto? Y aunque se habla de cuidar de manera general, la realidad es que apunta y va siendo direccionado a que tú seas alguien de valor porque tú señalas, porque tú muestras quién es el culpable, quién no está cumpliendo, quién es un irresponsable, ¿verdad? Y entonces de esa manera te sientes juzgado y al ir en la calle y entonces las cámaras y todo lo que dicen, en fin, que no vamos a entrar a discutir si es cierto o no es cierto, pero que nos lleva a nosotros a un planteamiento profundo de la realidad que estamos viviendo como humanidad.
porque si hay algo que nosotros como iglesia tenemos que hacer y que estamos haciendo, y cuando nosotros vayamos a la calle, nosotros debemos ser los primeros en saludar, en dirigirnos a las personas, sí, con los cuidados, las distancias, la protección de vida, pero no perder la educación, no perder la amabilidad, no perder lo que somos como esencia, ¿cierto? Y lo que hemos aprendido como hijos de Dios. De tal manera que somos los primeros, somos los llamados a poder abordar a las otras personas. Porque tras del estrés, la preocupación, la ansiedad, la incertidumbre que ya se está viviendo por la misma situación, el mismo temor a que a nuestro alrededor puedan haber personas que están sufriendo, ¿sí? No estamos llamados a hacerlos a un lado, sino a poder con los cuidados y con todo lo de ley, responsabilidad y todo, poder generar unos puentes que puedan ayudarnos a ganar a esas personas y puedan ver algo diferente también. Así que saludemos. Hay personas que parece que se han acabado de comer un limón en la calle. Ustedes no los ven ahí y tú vas pasando y se acercan, se alejan, se distancian. Pero está bien, hay que tomar las precauciones, pero mostrar. Y hay personas que reaccionan al momento cuando uno los saluda y los mira. En este momento aquí donde yo vivo estamos en tensión, porque ya nos informaron de la administración que hay personas contagiadas con el COVID o con la COVID aquí a nuestro alrededor. Entonces ya nos tienen un poco más limitados aquí alrededor en las salidas, en cuanto al uso de las áreas comunes, no tener contacto con nadie, o sea, aparte de lo que ya se venía manejando, algo más estricto, y sobre todo porque es un enemigo que uno no ve, y entonces no sabe dónde está, ni cómo está, ¿cierto? Entonces es muy, muy complicado poderlo tener. Pero como iglesia en el tiempo que nosotros estamos viviendo, pues toma una relevancia bien particular y bien especial. ¿Por qué? Quiero llamar su atención a lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. La Biblia es clara en presentarnos a nosotros que tenemos un mensaje, que somos un pueblo especial, con un mensaje especial, con una misión especial, con un llamado especial, y de esa manera, pues, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos pide que recordemos algo. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros podemos encontrar acá que nosotros estamos en el mundo, pero Jesús nos recalcó diciendo que no somos del mundo. También nos invitó diciendo que debíamos permanecer en el mundo, pero le rogaba a Dios, al Padre, que nos guardara y que nos cuidara del mal. ¿Sí? Y de manera especial, no voy a hablar ni estoy hablando en el aspecto de salud y de protección que debemos de tener en esta pandemia, pero sí hablo en el sentido de la misión y en el énfasis que tenemos como pueblo de mezclarnos sin generar un aislamiento y una separación del mundo. Y pareciera que en las circunstancias actuales, la normatividad de todo buscara que como pueblo nos lleváramos, y las últimas declaraciones dadas por la discusión que hay en Bogotá con la alcaldesa y la prohibición de la apertura de los templos, ¿sí? Pareciera que fue una lucha frontal, ¿sí? En contra de la iglesia, en contra de su propósito de existir, en contra de la razón de ser del mensaje que tiene. Pero vemos que no estamos en este momento en un contexto de limitación de culto y de libertad, y quizás sin saberlo puede que se estén tomando algunas decisiones que parece a nuestra vista que buscan un aislamiento, pero resulta que en la historia y en el desarrollo, inclusive ellos mismos que toman esas decisiones, si es de esa manera de limitación de culto,
ellos no saben qué es lo que están haciendo. Porque quien está detrás sí lo conoce y simplemente utiliza instrumentos humanos. Porque recordemos, y quiero adelantarme un poquito a la situación, y es quienes dictarán las leyes dominicales y las restricciones del culto, lo harán en base, dice la profeta, que lo harán por razones del medio ambiente y del cuidado de la familia. No serán las razones inicialmente impuestas para libertad de culto. Y eso es tenerlo claro. Hay unas razones diferentes. Como en el caso de Daniel y sus amigos, cuando en Babilonia, la razón por la cual son llevados al horno de fuego, ¿cierto? Nosotros vemos que inicialmente era una prueba, fue presentado al rey, quien dictaba con un argumento totalmente oculto, ¿cierto?, de sus verdaderos intereses. Así quien estaba tomando la decisión no estaba consciente de qué era lo que estaba sucediendo con la ley que estaba promulgando. Y eso puede pasar con nuestros gobernantes. Y por eso es que nosotros, si se nos pide en la Biblia que debemos orar por nuestros gobernantes, porque son los que hacen las leyes, quienes dictan las leyes, y muchas veces ellos no saben por qué están dictando esas leyes, cuáles son las intenciones reales y verdaderas que hay en el trasfondo de esas leyes. Y por eso nosotros debemos orar por ellos para que el Señor pueda dar sabiduría y en cierta medida hacer lo que la hermana White dice. Hay quienes hoy día ruegan y piden y suplican de que llegue la ley dominical. Y la hermana White dice, mire, ustedes deberían orar para que no llegue ese momento, para que se retarde, para que se distancie de ustedes lo más que se pueda. Uno, porque ustedes no saben realmente lo que será esa situación, porque ustedes no saben realmente los terribles problemas que eso acarreará para ustedes como siervos de Dios, como hijos de Dios, y lo que serán las pruebas tan terribles que ustedes vivirán. Y dos, porque todavía necesitamos un poco más de tiempo para predicar el evangelio, para llevarlo a aquellas personas que están necesitando de esperanza, de tal manera que puedan tener una oportunidad más para poderlo hacer. Pero hay quienes dicen, no, que sea ya y de una vez. Bueno, sus razones tendrán, y oro para que no se cumplan ellos. El que cree estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Entonces mirarlo de esa manera. Cuando nosotros llegamos al asunto de la iglesia y al compendio de la iglesia, nosotros vemos que en la representación que nos da la Biblia acerca de la iglesia, tiene que ver de manera particular con la manera de vivir y con la manera de testificar. Son dos influencias, una interna y otra externa. Hacia la parte interna es cómo vivimos y es el mensaje que nosotros tenemos y que vivimos y que conocemos de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Primero es para nosotros vivirlo, para nosotros conocerlo, para nosotros experimentarlo, para ser tocados por su poder, para que su grandeza y su soberanía pueda actuar a nuestro favor, de tal manera que podamos estar siendo dirigidos de manera personal por esas directrices de manera particular. Y en el segundo sentido es que podamos compartirlo, que podamos testificarlo, que podamos anunciarlo al mundo. Así que ahí hay una doble misión, o hay un doble enfoque de ese mensaje. Uno interno para mí, porque si yo como miembro lo cumplo, si tú como miembro lo cumples, entonces como iglesia lo estamos cumpliendo. Ahí está el mensaje interno para nosotros como congregación. Si lo cumplimos como iglesia y lo anunciamos al mundo y se lo predicamos, se lo damos a conocer, se lo enseñamos, ¿cierto? No a rajatabla, como algunos lo pretenden, ¿sí? Con críticas, señalamientos, no, sino con el amor, con la paciencia, con la dedicación necesaria a poderlo pregonar al mundo. Entonces están cumpliendo la parte de la testificación hacia afuera, ¿cierto? En el enfoque externo de ese mensaje que nosotros tenemos. Algunos textos bíblicos de esa misión, libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Tenemos allí un enfoque particular de esa misión. Y nosotros vemos cómo se manda a que se vaya al mundo, enseñen a obedecer, enseñen a que guarden todas las cosas, ¿sí? Y además envía a bautizar. Envía a bautizar. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo debe ser hecho? Por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mismo sentido presentado
en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. También encontramos allí el énfasis de esa misión, en donde dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que da una orden de ir a todo el mundo, ir a toda criatura. Y Lucas capítulo 24 también nos presenta en el versículo 47 el sentido de la misión que la iglesia presenta. Y el versículo 47 del capítulo 24, nos dice, y que se predicará en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Hechos nos lo amplía, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? En el libro de Hebreos capítulo 1. Así que esos mandatos tienen que ver directamente con el propósito del Señor, de que tenemos una misión, de que tenemos un mensaje, que tenemos un propósito de existencia como iglesia. Tenemos un propósito de existencia como iglesia. Y ahora quiero llevarlos a que podamos reflexionar un poco a nuestro origen como iglesia. Sí, tenemos una misión, pero usted puede decir, bueno, es que esa misión es para la iglesia, pero yo no soy ni miembro, yo no soy ni líder de iglesia, yo no soy dirigente de la iglesia, ¿cierto? Yo no estoy en ninguna junta de la iglesia. Así que eso de la iglesia y la misión que debe cumplir la iglesia, pues creo que no me corresponde a mí. Pues bien, al ser miembro de iglesia, debería entender y debería comprender claramente que como miembro de iglesia, y la iglesia no es los muros y no es un grupo selecto de personas dentro de esa comunidad de creyentes, sino que la iglesia es toda una comunidad de creyentes. Y de hecho, el término del cual se toma la palabra iglesia, eclesía, ¿cierto? Es cada persona, y por eso en la Biblia se nos presenta que cada miembro, cada persona es parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, esa comunidad de creyentes, es a la que se llama iglesia, es la que se construye. Y el Señor añadía, dice Hechos, cada día personas a la iglesia para que fueran salvos. Permítanme hacer un recuento de lo que menciona el libro de Apocalipsis y lo que presenta en el capítulo 10. Y es importante porque junto con el libro de Daniel, específicamente por allá en el capítulo 12, pero quiero centrarme, ustedes lo leen, lo analizan, lo pueden estudiar y profundizar. Yo voy a tratar de hacer una explicación del libro de Daniel capítulo 10, luego vamos a llegar y finalizaremos allá en el capítulo 14 para hacer un énfasis en esa misión especial que se tiene como iglesia, que en el mensaje que debe de ser dado y en el deber que debe de ser cumplido por esa congregación. ¿Sí? Entonces miramos nosotros en el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis capítulo 10, que nosotros encontramos que vemos en ese capítulo el desarrollo y el avance de la iglesia en el momento del gran chasco. Y ustedes ven allí en el contexto de Apocalipsis capítulo 10, que está dentro del contexto de los truenos, que no me voy a centrar en ellos, pero en el intermedio de esos truenos es cuando aparece, ¿verdad? En el versículo, vamos a mirarlo. El versículo 8. La voz, el versículo 5 nos habla de un ángel que tiene un pie sobre el agua, un pie sobre la tierra, indicando que ese mensaje que tiene ese mensajero es de manera global, tanto para los habitantes de la tierra como para los habitantes del mar, o sea, que abarca a todos. Y vemos que el anuncio que da es, en el versículo 8, la voz que oí del cielo otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Nosotros entendemos y hemos conocido
que hace referencia a ese evento ocurrido en el año de 1844. Ese librito, ese mensaje, ¿cierto? Sería dulce en la boca. El comerlo es entenderlo, ¿cierto? El pasarlo, el tragarlo, que cuando lo conocen, cuando lo abren, cuando lo saben, es dulce a la boca, pero en el momento cuando lo tragan, cuando lo tratan de asimilar, les amarga el vientre. En el momento que lo comprenden, les amarga el vientre. En el vientre es amargo, en la boca es dulce. Y entendemos que el movimiento millerita, que empieza por alrededor del 1833, ¿cierto? Quizás un poco antes, pero que empieza una predicación acerca de la segunda venida de Jesús y empieza a haber un reavivamiento acerca del tema de la segunda venida de Jesús. Y vemos cómo en ese momento, de manera especial, para 1844, viene y sufre un chasco. Estaban esperando la venida de Jesús. Había una equivocación en el evento, más no en la fecha. Y nosotros notamos que el evento que ellos estaban diciendo que ocurriría es la venida de Jesús. Pero en realidad el evento que habría de ocurrir a esa fecha sería el paso del lugar santo al lugar santísimo. El cambio, ¿cierto?, de ministerio en el ministerio sacerdotal de Jesús, ¿cierto? Y entonces allí pasa o inicia más bien el juicio investigador. Así que había una fecha que era correcta, pero con una interpretación de un evento equivocado, que ellos creían, ¿cierto? Reitero, era la segunda venida de Jesús, pero no era la venida de Jesús, era el inicio del juicio investigador. Para ese momento, cuando ocurre ese evento, a nivel global, no solo en los Estados Unidos, sino en todos los continentes, habían grupos de personas que habían sido influenciados por ese movimiento de reavivamiento de la segunda venida de Jesús, del advenimiento de Cristo, y a raíz de ese evento, ellos, de manera especial, embargó a todo el mundo. Y los que creían que Jesús vendría eran y estaban contados por millones. Había millares de personas que creían en el advenimiento de Jesús. ¿Sí? Pero una vez llegó la medianoche y amaneció al 23 de octubre, y ya fue el 23 y 24 y Jesús no llegó, resulta que ese reavivamiento empezó a menguar y solamente quedó un grupo pequeño de fieles creyentes en la segunda venida de Jesús. Muchos habían considerado que o habían adoptado esa creencia simplemente por una mera presión social y porque muchas personas lo creían. Pero una vez pasó el evento y Jesús no vino, empezó a menguar y empezaron a aislarse los que no habían creído realmente en la segunda venida de Jesús, los que no lo tenían profundamente arraigado en su corazón, se distanciaron y se dispersaron. Así que quedó un remanente y quedó un grupo pequeño que siguió estudiando las escrituras para tratar de entender por qué Jesús no vino esa fecha, por qué Jesús no vino ese día. Y fue cuando encontraron la equivocación en el evento y pudieron descubrir que el ministerio de Jesús ahora se iba a desarrollar en el lugar santísimo, en el juicio investigador. Quiero aquí mencionar algo importante. Hay personas que no les gusta y no quieren nada y no desean tener nada que ver con ese chasco. Y yo no sé si usted ha escuchado a alguien decir, yo sí lo he escuchado, inclusive en algunos predicadores famosos que salen en redes, decir, mire, es que para 1844 la iglesia adventista no existía. Y entonces tratan de hacer un desmarque, como hablan en fútbol quizás, o en algún otro deporte, se tratan de desmarcar de ese chasco, diciendo, mire, lo que pasa es que como iglesia adventista nosotros no existíamos en el año de 1844. Sí, es una realidad. En 1844 no existía la iglesia adventista. La iglesia adventista es organizada en el año de 1863.
Para ese año es cuando se adopta el nombre de Adventistas del Séptimo Día. Adventistas por la segunda venida de Jesús, y del séptimo día porque guardan el sábado o guardamos el sábado. Por eso ese nombre y la significancia de ese nombre. Sí, posiblemente alguno pueda decir, uy, no, pero qué oso ese chasco. Sí, posiblemente sea un gran oso, posiblemente sea una gran vergüenza, posiblemente sea una gran amargura lo que causó, pero así estaba profetizado y así estaba anunciado. Entonces, yo no puedo desmarcarme de esa realidad, y yo no puedo evadirme de esa gran realidad del chasco de 1844 simplemente porque sea algo vergonzoso, algo que no me guste, algo que no me llame la atención. ¿Por qué? Y les voy a presentar en este momento las razones. Yo creo que con lo que mencionamos y con la parte anterior pudimos alcanzar un poquito a entender la situación. Y es, uno, si no nos gusta la parte de ese chasco, entonces podríamos entender que tampoco me va a gustar el grupo que surgió a raíz de ese chasco. Y entonces no voy a querer pertenecer al grupo que surgió a raíz de ese chasco. Los adventistas no surgen en 1833 con Guillermo Miller. Los adventistas no surgen en 1844 con el chasco. Los adventistas no surgen en 1863 al adoptar el nombre de Adventistas del Séptimo Día. Los adventistas surgen en el mismo momento cuando Adán y Eva pecan en el Edén. Y nosotros vemos que en el momento cuando Adán y Eva caen en pecado, en ese momento se les anuncia que vendría un Mesías. Porque de lo que se habla en el advenimiento es de la venida del Mesías. Sí, el que se les anunció a Adán y a Eva fue en una primera instancia el que tenía que ver con el primer advenimiento de Jesús, el que vendría, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si nosotros entendemos el advenimiento y las razones y en la historia, nosotros entendemos que el cumplimiento total del advenimiento de Jesús tiene un cumplimiento por etapas, porque el reino de gloria no se instaura antes de que sea instaurado el reino de gracia. Y el reino de gracia es instaurado en el momento de la primera venida de Jesús y al morir en la cruz del Calvario. En ese momento, dice la Biblia, es cuando se instaura el reino de gracia. Y por eso Jesús, cuando inició a predicar su evangelio, empezó a decir, bienaventurados, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y ese fue el anuncio que hizo Jesús. Ese era el anuncio que hacía Juan el Bautista. Ese fue el anuncio que hicieron los apóstoles. El reino de Dios está con nosotros. Se ha acercado a nosotros. Pero lleva un proceso, porque el sometimiento total y final de la serpiente antigua, que recibiría un golpe en la cabeza con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, no sería finalizado hasta el momento de la segunda venida de Jesús, cuando el dragón, la bestia, el falso profeta, la serpiente antigua que está incluida allí, sea echada en el horno de fuego, en el lago de fuego y azufre, que ocurrirá en el momento cuando venga la segunda venida de Jesús. Después de no en ese momento, será el momento después del milenio que sean juzgados los que se perdieron, porque en este momento ocurre el juicio, y el juicio que está ocurriendo es el juicio, ¿cierto?, de la iglesia, el juicio de los salvos, porque el juicio de los impíos y de los que se pierden será hecho durante el milenio, cuando los justos se sienten a juzgar, dice el libro de Apocalipsis, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en ese momento, cuando el juez se siente y la iglesia, porque nos ha hecho un reino de sacerdotes y reyes, que va a juzgar con él a los que se perdieron. Y una vez descienda la nueva Jerusalén, entonces será confirmado el dragón, la bestia, el falso profeta, la serpiente antigua llegará a su final, terminará. Y cuando yo entiendo esas etapas, entiendo entonces que los adventistas no surgieron en el siglo XIX. Puedo entender que siempre han existido los adventistas y nosotros vemos como siempre ha habido un remanente
que ha existido desde el inicio. Adán y Eva, aunque fueron sacados del Edén, fue un remanente. Caín salió y quedó un remanente, ¿cierto? Luego del diluvio, Noé, ¿cierto? Y sus hijos, y vemos cómo Cam sale, pero a través de Sem sigue un remanente. Y así a lo largo de toda la historia podemos notar una secuencia de un remanente. Y es importante que nosotros podamos entender eso. Porque cuando yo sé que el movimiento adventista no es una iglesia, no es una denominación como cualquier otra que está alrededor, sino que tiene un surgimiento, que tiene un desarrollo, que tiene un origen profético, entonces la razón de ser de mi pertenencia en ese movimiento cobra un sentido que me lleva a vivir, a experimentar ese mensaje, de tal punto que desde mi interior pueda correr como una fuente hacia los que están a mi alrededor y pueda también animarlos, fortalecerlos y ayudarlos en su desarrollo físico, mental, pero sobre todo espiritual en su preparación para la eternidad. Así que no surge el pueblo remanente en el siglo XIX, es esa historia la que siempre han deseado el momento cuando estén en gloria, cuando esté allá presente. Y por eso vemos que antes de la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, los profetas mezclaban el Mesías sufriente con el Mesías victorioso y reinante con vara de hierro. Un ejemplo, nosotros lo vemos en Isaías capítulo 53 y vemos que se hace una descripción acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es molido por los pecados de la humanidad. Pero unos versículos más adelante, el mismo profeta, sin hacer una distinción, habla de ese mismo siervo sufriente como quien está gobernando con poder y con gran gloria, sometiendo a los enemigos. Los profetas en el Antiguo Testamento lo mezclaban los dos, porque para ellos no había un entendimiento claro de cómo sería lo que ocurriera, porque nosotros ahora lo miramos hacia atrás, hacia el pasado. Ellos lo miraban hacia el futuro, así como varias cosas nosotros esperamos hacia el futuro y no sabemos cómo va a ser el cumplimiento. En el momento que llega el cumplimiento, ¿cierto? Ya se puede entender. Y nosotros, al mirarlo hacia atrás, cuando ya se cumplió, es más fácil comprenderlo quizás para nosotros en ese sentido, ¿cierto? Digo, un poco más fácil para nosotros. Así que, cuando nosotros entendemos y logramos comprender que el movimiento adventista en ese desarrollo histórico se presenta y llega el año de 1844, cuando se desata nuevamente esa apertura del estudio de las Escrituras, nosotros podemos encontrar que ven allí que el Mesías está por venir por segunda vez a esta tierra y empiezan a predicarlo. Pero no todos estaban convencidos de corazón. Había unos que lo hacían simplemente por una apariencia. Pero en el momento cuando esto ocurre, empiezan a salir. Y podemos decir y llamarlo quizás una especie de zarandeo, porque al no venir Jesús, de ese movimiento salió los que no creían, los que no recibieron a cabalidad ese mensaje en su corazón y lo anhelaban con todo su corazón, sino solo los que permanecieron fieles y siguieron estudiando las Escrituras. Y de ahí entonces, en ese desarrollo, es cuando hasta 1863 se organiza la iglesia y continúa un remanente. Y eso es lo que está allí presentando el libro de Apocalipsis capítulo 10. Por eso es importante que nosotros lo podamos resaltar. Pero note el versículo 11 del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Mire el versículo que aparece allí. Dice, él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y ¿qué? Y lenguas, ¿cierto? Es necesario que profetices otra vez. Así que se le está dando un anuncio a un grupo que viene de un chasco, que viene de una situación amarga, que ha pasado un momento difícil, que ha pasado por un momento terrible, y a ese grupo de personas, a ese pueblo que ha pasado por ese momento angustioso, el ángel le dice, mira, es necesario que profetices nuevamente, que levantes tu voz,
que le anuncies a todas las naciones, a todas las tribus y a todas las lenguas qué es lo que va a ocurrir. ¿Me está siguiendo? ¿Me alcanza a entender el sentido? Gracias, pastor. ¿Me alcanza a seguir en el sentido de lo que el texto bíblico viene diciendo? Y por eso empecé con unos textos de la misión de la predicación que se le dio a los apóstoles, que se le dio a los discípulos, y les dijo: id a todas las naciones. Y note que ese mismo mensaje, en esencia, que debía de ser predicado a todas las naciones, es el mismo mensaje que aparece aquí en el libro de Apocalipsis, o más bien la misma orden que se le da, que debe de ir a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas, delante de todos los reyes, sin limitación, debías de ser presentado a todos, ¿verdad? Entonces, para quedar claros, si yo me desmarco del gran chasco, entonces tengo que desmarcarme también del mensaje que me está dando para predicarlo. No me puedo desmarcar. Y de hecho, para mí es un gozo poder encontrar en la Biblia ese chasco que fue anunciado y que se cumplió. Porque si no se hubiera cumplido, entonces yo podría tener la excusa para decir: mire, eso es falso, eso no se cumplió, así que eso no es así. Pero por el cumplimiento de ese mensaje en el libro de Apocalipsis capítulo 10, a mí me da la seguridad profética de que el mensaje que yo tengo ahora es el mensaje que ha sido anunciado para predicarle al mundo. Y por lo tanto hay una confirmación del mensajero, de quien da el mensaje, pero también una confirmación del mensaje que debe de ser dado. Y de ahí es importante poderlo resaltar. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es que si nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14 y encontramos allí en el capítulo 14 el versículo 6, cuando entramos en el estudio del mensaje de los 3 ángeles, resulta para nosotros muy importante poder resaltar que en el versículo 6 la Biblia nos dice que vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo ¿a quiénes? Para predicarlo a los habitantes de la tierra. ¿A toda qué? Nación, tribu, lengua y pueblo. Yo encuentro en esas palabras y en ese versículo la misma relación que encuentro en la orden dada al grupito del chasco en capítulo 10. No. En el capítulo 10 le está diciendo: mira, tú debes de salir a dar un anuncio. Y en el capítulo 14 le está diciendo cuál es el mensaje, cuál es el anuncio que debe de darle al mundo. ¿Qué es lo que debe de decirle al mundo? ¿Nota? En el capítulo 10 está confirmando el mensajero. Y en el capítulo 14 está confirmando el mensaje. En el capítulo 10 nos está confirmando a nosotros como el mensajero. Y en el capítulo 14 nos está diciendo cuál debe de ser nuestro mensaje, qué es lo que debemos de anunciar, qué es lo que debemos de predicar, qué es lo que debemos de anunciarle al mundo. Rápidamente, quiero entrar, por amor al tiempo, vamos a entrar rápidamente a analizar un poco el mensaje que nosotros encontramos en el capítulo 14. Nosotros vemos que Satanás trata siempre de engañar todo lo que Dios hace. Trata de generar un engaño y algo falso, de falsificar lo que Dios hace. Vemos que Dios dice: sábado es el día de reposo. Y Satanás dice: no es el sábado, es el domingo. Es el lunes, es el miércoles, ¿cierto? A unos les dice que es el viernes, a otros que el domingo y otros que cualquier día. Y en el tiempo posmoderno que nosotros estamos, una característica es que en la etapa del relativismo lo lleva a que cada uno tiene su propia verdad y el mensaje es constituido y es la suma de el mensajero, el mensaje que da el mensajero, más la parte que entendió quien lo recibió. Así que lo que recibió más lo que entendió, al sumarlo, eso es la verdad, pero nosotros entendemos que eso es falso a la luz
de la palabra de Dios y de lo que la Biblia dice. Por eso nosotros vemos que Satanás dice, Dios dice sábado, y Satanás dice no, domingo. Dios dice, es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Satanás dice, no, no se casen, eso es aburrido. Eso es lo peor que puede existir. Eso es dañar la relación, no se casen. Y a los que sí deberían de casarse, entonces Satanás les dice, mire, ustedes dos son hombres, se gustan, se enamoran, están enamorados, cásense, luchen por sus derechos, eso es lo mejor. Dos mujeres, mire, cásense, no hay lo mejor que un reconocimiento social del matrimonio, exíjanlo como derecho, cásense. Y entonces a los que se deberían de casar les dicen no se casen, y a los que no se deben de casar sí les dice cásense. Y entonces tergiversa el término de familia y el concepto de familia, que es un hombre y una mujer, ¿cierto? Para procrear, y dice no, dos hombres, dos mujeres también pueden ser familia. No. Y entonces Dios dice, mire, la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, una deidad en tres personas. Y Satanás dice, no, 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 ¿qué deidad en tres personas? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. No, no, no. Es el dragón, la bestia y el falso profeta. Y forma su deidad también, su trinidad. ¿Sí? Todo trata de torcerlo, de dañarlo y de desvirtuarlo. Por eso, nosotros vemos aquí en la Biblia que es una guerra ideológica, de mentiras, de errores que desafían la verdad. Es una guerra declarada, una persecución total que termina al final con el decreto de muerte contra todos los que desafíen la autoridad, contra todos los que desafíen el poder, ¿cierto?, que Satanás ostenta a través del falso profeta y a través de la bestia, ¿verdad? Todos los que desafíen esa autoridad, entonces lo tendrán. Dios nos ha hecho con una capacidad y nos ha creado con una capacidad semejante a la del Creador. La capacidad de pensar y de hacer. Por eso somos individuos. Tenemos una conciencia. Él nos dotó de un libre albedrío y nosotros podemos actuar en base a ese libre albedrío. Por eso llegará un momento en esta lucha, en esta sarta de mentiras, que todo aquel que desafíe esa autoridad, entonces será llevado ante tribunales. Porque ya no será la conciencia individual la que dicte qué hacer o qué no hacer, sino que se organizarán tribunales para determinar y para que se conviertan en conciencia y ellos digan qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer. ¿Verdad? Muy bien. Miramos entonces que encontramos en el mensaje del primer ángel, en el capítulo 6, el capítulo 14, versículo 6 del libro de Apocalipsis, que dice, ya el versículo 7, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje primero de este ángel está invitando a obedecer, a temer a Dios. Pero es un temor de obediencia, un temor de amor, un temor de sumisión, un temor de sujeción a esa voluntad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 10, usted puede encontrar, de hecho, podemos encontrarlo, voy a leerlo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, que dice, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír las palabras, las cuales aprenderán para temerme, para los días que vivan sobre la tierra y las enseñarán a los hijos. Así que ese temor no es acerca de miedo, ese temor es acerca del conocimiento de quién es Dios. Y el conocer a Dios, el conocer su carácter de amor, de justicia, de bondad, de misericordia, nos lleva a reverenciarlo, nos lleva a amarlo, porque reconoceremos que Él ha hecho una obra grande en nuestro favor de salvación, entregando a su Hijo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando yo conozco su poder, su grandeza, su soberanía, su carácter, en ese momento entonces yo me voy a sujetar a su poder.
yo me voy a sujetar a Él y le voy a temer en ese sentido de sujetarme a su voluntad, de someterme bajo su dominio, de someterme bajo su poder, de someterme bajo su grandeza. Y entonces en ese momento nos vamos a acercar a Él con reverencia, con devoción, con sumisión completa a su voluntad. Y seremos fieles, seremos leales, porque eso es lo que Dios desea que sea cumplido y que sea hecho. Que nosotros en nuestra libertad de conciencia, en nuestra libre albedrío, podamos decidir amarlo. No porque Él tiene poder para destruir y no por temor a que yo pueda ser destruido si practico el pecado, entonces para no ser destruido me someto a Él. No, Él quiere que yo lo ame por quien es Él, no por lo que puede hacer si yo no me someto a Él. ¿Me hago entender? Y por eso es importante. Por eso, entonces, nosotros vemos que aquí viene una pregunta bien interesante para nosotros como miembros de iglesia. Hablamos primero de nuestro mensaje para nosotros y me voy a centrar hoy en nosotros. Y es, ¿temes tú a Dios? ¿Estás sujeto tú a la voluntad de Dios? ¿Conoces tú el carácter de Dios? ¿Has tenido una estrecha relación con Dios? ¿Has buscado serle leal a Dios en todas las circunstancias porque esa relación que tú tienes con Él te invita a agradarle, a obedecerle y a sujetarte a Él? ¿Por qué? Porque es que nosotros vemos que José en Egipto tenía una relación con Dios. Y en esa relación con Dios, cuando se presenta la tentación, dice, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios y contra mi jefe, contra mi amo? ¿Cómo podría yo ofender a mi amo y ofender a mi Dios? Eso sería inconcebible. Yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo permitir. Por lo tanto, en esa relación con Dios, es una relación donde yo lo conozco y me lleva a que yo viva una vida que lo agrada a Él, que lo alegra a Él y que me beneficia a mí. Porque en última, los consejos y los principios que Dios me da, Dios no se queda con nada, Él me los devuelve. El segundo mensaje que encontramos en Apocalipsis, capítulo 14, nosotros lo vemos allí en el versículo 8, y le dice, ha caído la gran Babilonia. Bueno, antes de pasar al otro, está diciendo, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y nosotros encontramos allí que es una directa relación con la obediencia del día de reposo para guardarlo como el sábado del Señor. Lo tenemos, lo conocemos y lo entendemos y así se lo anunciamos al mundo. Pero la aplicación que yo quiero llevar hoy es, ¿cómo tú estás guardando el sábado? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás cuidando las puntas de ese día de reposo? ¿Estás cuidando de guardarlo como el Señor quiere que se guarde? Que sea una estrecha relación con Él, de vivencia con Él. Porque nosotros encontramos de manera especial que hoy día, o va bien, yo crecí, tuve la oportunidad de crecer en la iglesia. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad y ese privilegio de crecer en la iglesia. Pero yo recuerdo a mis abuelos y a mis padres que nos decían, mire, hoy no se toma ninguna revista, ningún periódico para leer. Eso se hace en semana. Hoy tomamos la Biblia y literatura que sea referente al concepto espiritual, al que nos lleve al encuentro con Dios. No andamos en nuestros propios caminos, no compramos, ¿cierto? Hacemos las compras antes del día sábado. No vendemos nuestros negocios, los dejamos a un lado, no atendemos negocios en el día de reposo, ¿cierto? No nos dedicamos a nuestros propios principios, a nuestros propios deseos, a nuestras propias inclinaciones. No, lo que me gusta lo dejo a un lado porque es un día en el cual yo me gozo en la presencia de Dios. Pero no sé tú cómo estás guardando el sábado. Encontramos los principios, los enseñamos en la fe de Jesús y yo no sé si todavía en cierta medida se está enseñando, porque como el tiempo ha cambiado y quizás algunas cosas parecen pasadas de moda, desactualizadas, pero nosotros vemos la necesidad de poder entender que tenemos un día de reposo. ¿Cómo lo estamos guardando? ¿Estamos cuidándolo de manera especial? Cuando terminamos las transmisiones y nos conectamos, las redes sociales quedan allí a expensas, abiertos con todo tipo de contenido. ¿Qué seleccionamos? ¿Realmente nos abstenemos de nuestros propios pensamientos, nuestros propios caminos?
Y es interesante porque allí es donde empieza en nosotros el mensaje para nuestro interior, de tal manera que luego pueda ser llevado al exterior. Porque recuerden ustedes que el libro de Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio por testimonio. Así que en el tiempo que nosotros estamos, más que las palabras, tiene mucho más poder la experiencia. Y en el contexto posmoderno y relativo en el que nosotros nos encontramos, nadie podrá refutar tu experiencia. Pero sí podrán refutar tus palabras, podrán refutar tu teología, podrán refutar tus principios. Si los hablas, claro. Pero cuando los ven aplicados en tu vida, en tu experiencia y lo que obtienes por vivirlos, nadie lo podrá refutar. Y entonces, como en el libro de Hechos, simplemente como lo estudiamos la semana pasada, en la lección de la escuela sabática, vemos que nadie lo puede negar porque la experiencia propia tiene mucho más poder. Versículo 8. Ha caído la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En otras versiones dice, ha caído la gran Babilonia. Y entonces dice, bueno, algunos toman allí esencia para salir de las ciudades. Y sí, bueno, por salud, por varios asuntos, bueno poderlo hacer, ¿cierto? Pero nosotros encontramos que más que salir de una ciudad física, es salir de una ciudad espiritual. Y es no tener contacto con esa Babilonia espiritual, con ese compendio religioso falso, el cual ha hecho que su sistema de creencias falsas, la doctrina de la inmortalidad o la creencia en la inmortalidad del alma, que es una de las más recibidas por el mundo hoy, tanto cristiano como no cristiano, lo ha hecho beber de ese vino, ¿sí? El hecho de la creación de Dios que es quitada a un lado y puesta a la evolución, hace parte de ese menjurje que da a beber a las naciones. Y nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos resistiendo? ¿Cómo estamos experimentando esa resistencia y cómo la estamos mostrando al mundo? Y el tercer mensaje, el versículo 9, dice, siguiendo el tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, dice el versículo 10. Quiero hacer una comparación rápida. Nosotros vemos en el capítulo 7 que encontramos el sello de Dios, ¿cierto? El sello de Dios se recibe de una sola manera. ¿Dónde se recibe el sello de Dios? El sello de Dios se recibe solo en la frente. ¿Por qué? Porque es que el simbolismo de la frente tiene que ver no con algo físico, con algo literal que es puesto en la frente. Tiene que ver con un asentimiento de la verdad, con una creencia profunda en la mente, con un convencimiento de esa verdad, ¿cierto? En la mente del ser humano. Por lo tanto, el sello de Dios solo se recibe en la frente, porque solamente hay una manera de recibirlo y es por convencimiento de yo estoy convencido, ¿cierto? Del mensaje de Dios, de su palabra, de su ministerio en mi favor. Y yo lo acepto y yo decido lavar mis vestiduras en la sangre del Cordero. Y me visto de tal manera, o el Señor me viste más bien, para entrar en la cena de las bodas del Cordero. Sin embargo, la marca de la bestia puede ser recibida de dos formas, en la frente o en la mano. Hoy día nosotros tenemos muchas teorías que puede que se den, pero aunque se den, el implante de un chip por la vacuna, el chip que colocan en la mano, el no sé qué, puede que eso se dé. La tecnología está muy avanzada. Sin embargo, aunque a usted tenga un chip en la mano, eso no es la marca de la bestia. Y no habrá recibido por eso la marca de la bestia. Porque según la Biblia, es un convencimiento en la mente y en la mano por conveniencia. Y permítame ilustrarlo con una historia
que ustedes conocen porque lo han escuchado, es un predicador famoso que tiene grabaciones, videos y sale por internet y en la televisión, de esa explicación de la marca en la mente, en la frente y en la mano. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Y allá en el huerto del Edén, nosotros encontramos en la historia que al momento del engaño, Eva, frente al árbol, quedó convencida que lo que le estaba diciendo la serpiente era verdad. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 3. Y allí Eva está extasiada con lo que la serpiente le está diciendo. Seréis como dioses, no moriréis, seréis como yo, conocerán lo que es bueno, lo que es malo. Y Eva dice, uy, yo quiero. Convencida en su mente, comió. ¿Sí o no? Muy bien. Eso es recibir la marca en la frente, convencimiento. Cuando Eva toma del fruto y lo lleva a su esposo Adán, Adán la ve rara, dice la profecía, historia de la redención, patriarcas y profetas. Él la ve rara y dice, aquí hay algo raro. Dios dijo que no y no es no. Pero ¿por qué comió Adán? Porque amaba a Eva. ¿Sí o no? Claro, amaba a Eva. Entonces, en su amor por no perderla, decide comer. Él no está convencido, él sabe que eso es mentira. Pero por conveniencia, extiende la mano, come, porque no está convencido. Pero come por conveniencia para no perder su esposa, para no perder a Eva. Eso es recibir la marca en la mano. Ahora, en el énfasis de la marca de la bestia, en la frente o en la mano, es que algunos estarán convencidos que el sábado es el día de reposo. Pero en su convencimiento de que el sábado es el día de reposo, que la Biblia dice que es el día que se debe de guardar, ellos, por no perder su trabajo, por no perder su familia, por no perder su vida, porque se llegará hasta esa instancia, decidirán transgredir el día de reposo, decidirán desobedecer a Dios por conveniencia, recibiendo la marca en la mano. Mientras que otros estarán convencidos que el día de reposo es el domingo, estarán convencidos que lo que dice el dragón, la bestia y el falso profeta, el sistema apóstata protestante, ¿cierto? El sistema protestante apóstata con sus doctrinas, la bestia con sus doctrinas, con sus enseñanzas, engañarán y muchos serán engañados, serán convencidos del error. Eso es recibir la marca en la frente. Por lo tanto, nosotros vemos allí que esa marca, ¿cierto?, se recibe por convencimiento o por conveniencia. Espero y oro para que podamos estar convencidos de la verdad en la palabra de Dios y podamos recibir el sello de Dios en nuestra frente. Y estamos en el tiempo del sellamiento. Y finalizamos entonces de esa manera diciendo entonces que el versículo 12 del capítulo 14 de Apocalipsis. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ah, mis queridos amigos, queridas familias, se nos hace una invitación y es poder entender que hacemos parte de un pueblo que tiene un mensaje que no se lo inventó cualquier ser humano, es una orden divina, es una orden de Dios dada por Jesús mismo, pero al mismo tiempo nosotros encontramos que ese mensaje es dado por un mensajero que a pesar de las dificultades históricas que haya podido tener, inclusive de las deficiencias, porque son humanos quienes lideran la organización y que están al frente en la toma de algunas decisiones, eso no quiere decir que le resta credibilidad, importancia y relevancia a ese mensajero para cumplir la tarea que se le ha encomendado. Por lo tanto, a nosotros se nos invita de manera particular, de manera especial, a poder entender lo que la hermana Huay declara diciendo en Hechos de los Apóstoles, página 9. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres.
fue organizada para servir y su misión, la de predicar el evangelio. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Por lo tanto, el Señor nos ha dado una vida preciosa, una vida maravillosa, en la cual, por la gracia de Dios, tenemos el propósito que Él nos ha dado de poderla colocar al servicio de Dios. Y no hay mayor gozo que eso. Ahora, mi estimado amigo, mi estimado hermano, queridas familias, ¿desean ustedes el día de hoy tomar la decisión de confirmar su decisión de permanecer, de pertenecer y de cumplir la misión en este pueblo remanente en el cual el Señor te ha puesto? Amén. Hay personas que todavía no han tomado la decisión de pertenecer al remanente, que están allí todavía en la indecisión, que miran la circunstancia, la incertidumbre en la cual está este mundo, que pareciera que en cierta medida pudiera hacer una invitación para entregar su vida a Jesús, para dar seguridad y la certidumbre de que Él está al control, pero que hoy quiere decirle, Señor, yo quiero prepararme para pertenecer a este pueblo, para, al pertenecer a este pueblo, este mensaje aplicarlo a mi vida y por testimonio, compartirlo a todos los que me rodean. ¿Hay alguien quizás en este momento que quiera decirle al Señor, Señor, yo quiero? Puedes colocarlo en el chat o puedes prender tu micrófono y decir, yo quiero vivir en este remanente, entregarle mi vida a Jesús y hacerlo para la honra y para la gloria del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Hay quienes lo están colocando allí en el chat. Dios les bendiga. Juan, Mildred, Sandra, Esmeralda, Johan, Antonio Rodríguez, Holman. Hay alguien detrás del Galaxy J5 también. Muchas gracias por sus buenos deseos. Dios siga dirigiendo y guiando. Pastor Torres, María, familia Huitrago, Leida, Rosenberg. Si no puedo señalar esto, Mateo, rápido. Dios siga dirigiendo, siga acompañando cada proceso que realiza para su honra y para su gloria. Y a quienes luego verán esta transmisión, que también puedan dejar en el chat de la página, ¿cierto? Canal Su de mensaje, pueda comunicarse y pueda decir, Señor, yo también quiero. Gracias porque en tu misericordia tuviste a bien dejar un pueblo que pudiera anunciar las verdades, que pudiera anunciarle al mundo la necesidad de acercarse a un Salvador, de poder vivir y de gozar para la gloria de Dios. Profe Gloria, amén por esa decisión, que Dios pueda tomar ese deseo y hacerlo una realidad en su vida. Oremos. Excelso y poderoso Dios que estás en el cielo, gracias porque tenemos un lindo privilegio de conocer la historia y que ella confirme la misión y el mensaje profético que nos has encomendado. Perdónanos porque quizás no entendíamos el asunto del chasco, quizás nos daba vergüenza, pero gracias porque hoy nos ayudas a entender que ese cumplimiento nos da la seguridad de que estamos en el camino correcto. Y que también a ese grupo de personas fieles que permanecieron estudiando la Biblia, les animaste a que el mensaje bíblico profético lo tomaran y lo anunciaran al mundo. Hoy nosotros somos parte de este pueblo remanente. Hay quienes también desean ser parte de este pueblo remanente y que están dejando allí su mensaje, que están sellando esa decisión en su corazón, en su mente, que quieren ser sellados, Señor, por el Espíritu Santo, con un convencimiento de la verdad en su mente, Señor, de tal manera que
esa decisión que está siendo tomada nos pueda llevar al cumplimiento que tú deseas en tu pueblo para este tiempo. Que al anunciarle al mundo las grandes verdades de tu palabra, muchos puedan acercarse al conocimiento de Dios y aceptarle como su Salvador personal. Estamos llegando a las escenas finales de la historia de la humanidad, pero que de manera especial, oh buen Dios, tú puedas tomar nuestra vida y llevarnos a vivir y a gozar contigo por la eternidad. Pero mientras eso sucede, Señor, que nos des la fortaleza, que nos des el entusiasmo, que nos des el valor que nuestra vida necesita para ser fieles portaestandartes tuyos de la verdad. Oh buen Dios, sigue dirigiendo al pastor José al frente de este distrito en el tiempo que le ha tocado pastorear. Tú le darás la sabiduría junto a su esposa para guiar cada uno de los procesos, así como también a cada uno de los líderes de las congregaciones, cada miembro de iglesia. Y de manera particular, Señor, dejamos a Gloria en tus manos la decisión que quiere de entregar su vida a ti, de servirte. También a cada uno de los que ha colocado allí de manera escrita, lo han hecho de manera verbal, allí en su casa lo han puesto en su mente, en su corazón, de que quieren ser vencedores en tu nombre, de que quieren permanecer fieles a ti en este pueblo remanente al cual tú llevarás a la victoria. Oh buen Dios, confiamos en tu poder y en tu grandeza. Las actividades de este día de reposo las dejamos en tus manos, porque lo invocamos y agradecemos todo en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, Dios, Muchísimas gracias. un gusto, mi pastor. Dios les guarde. Hermana Lilia, un feliz sábado para ustedes, para todos, hermanos. Un privilegio poder acompañarles, estar con ustedes. Pastor Samuel, muchas gracias. Dios le bendiga.